el buen colombiano. Buenos días, soy Ruth Boorquis y estamos en Historias de la Historia. Bienvenido. El capítulo de hoy se encuentra enmarcado dentro de la convocatoria del primer portafolio de estímulo del municipio de Sopó, en la que nuestra propuesta fue seleccionada dentro del grupo de ganadores. Nuestra propuesta es una cita con la historia. Hoy, nuestro conversatorio, el tema es Sopó, primeros habitantes, en el que conoceremos evidencias materiales arqueológicas rescatadas recientemente en nuestro territorio y a través de ellas regresaremos varios milenios en el tiempo hasta aproximarnos al legado de los más antiguos habitantes de Sopó, cuyas huellas encontramos en la vereda de Meusa. Conozcamos a nuestros invitados, John Alexander Larrota y Camilo Esteban Martínez. Perfil de John: antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, maestría en arqueología en esta misma institución y actualmente estudiante de maestría en patrimonio cultural en la UPTC. Qué pena, señora Ruth, discúlpeme interrumpir la grabación. Es que es John González. Ay, sí. Perdón, yo le suprimí, es González Larrota, John González, Sí, señora. John Alexander González Larrota. Bueno, estas cosas a veces pasan. Bueno, su enfoque profesional es la arqueología, en la que ha sido docente y desde 1996 ha trabajado en varios proyectos de investigación, consultoría y desde los últimos 10 años como arqueólogo en el marco de estudios de impacto ambiental y en varios proyectos de arqueología preventiva en varias zonas del país. Dentro de sus trabajos más importantes se encuentran investigaciones para la Petar Canoas y el rescate arqueológico Nueva Esperanza en Soacha. Muy importante este rescate. Bueno, actualmente es el encargado como arqueólogo titular del programa de arqueología preventiva, rescate y salvamento que se lleva a cabo en este momento dentro del marco del proyecto Avenida Perimetral Oriental de Cundinamarca. Perfil de Camilo Martínez, antropólogo de la Universidad de Colombia, magíster en Desarrollo Internacional de la Universidad de Birmingham en el Reino Unido. Su experiencia se ha desarrollado en el campo de la paz y el desarrollo, miembro de la Misión de Paz de la OEA, consultor del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y coordinador de fortalecimiento de los programas de desarrollo y paz, Red Pro de Paz. Ha desarrollado investigaciones sobre memoria histórica, exclusión y participación política con indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta y comunidades de castas Dalit en Nepal. Aunque su trabajo se ha centrado en temas de construcción de paz y transformación de conflictos, durante sus primeros años de vida profesional participó en proyectos de investigación y arqueología de rescate, entre ellos salvamento de la línea de interconexión eléctrica de Betania, en Mirolindo, en Tolima y Caldas, proyecto de gasoducto de Ecopetrol en Boyacá, proyectos arqueológicos en municipios del Huila y Santander, y docente en talleres de patrimonio arqueológico. En Sopó realizó una investigación etnohistórica con el profesor François Correa de la Universidad Nacional. Bueno, esto es a grandes rasgos algunos pocos aspectos del perfil de nuestros invitados. Y ahora, conocidos nuestros invitados, entonces damos inicio a nuestro conversatorio y cedemos la palabra a John González. Bienvenido, John. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y es suya la pantalla y la palabra. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Tal como lo has mencionado, la presentación de hoy efectivamente versa sobre los trabajos que se han venido desarrollando en el contexto de la Avenida Perimetral Oriental de Cundinamarca o de Bogotá. Haciendo
la aclaración de que lo bonito del patrimonio arqueológico y lo bonito de la investigación en arqueología es que permite tener varias miradas, diferentes perspectivas acerca de un mismo problema. Así que pues vamos a hacer un recorrido con algunas de las hipótesis también que hemos venido manejando en los últimos tiempos. Y bueno, Perfecto. vale, en principio pues vale la pena empezar por aclarar cuál es el contexto en el que surgen los trabajos en el proyecto. Podemos iniciar desde el marco normativo. Desde 1997 se ha legislado en nuestra nación con respecto a la necesidad de incorporar estudios arqueológicos en el marco de los proyectos de infraestructura que se desarrollan en el país. Inicialmente la Ley General de Cultura, la Ley 397 del 97, que posteriormente fue modificada por la Ley 1185, y con una serie de decretos que se han expedido pues, desde 2002, con el decreto 833, posteriormente el decreto 763 de 2009, pues que ya, digamos, ponía unos lineamientos mucho más claros y mucho más específicos con respecto a cómo debían implementarse los programas de arqueología preventiva en nuestro país. Esto derivó en que hacia el año 2010 el ICANN emitiera un documento conocido como Régimen Legal y Lineamientos Técnicos para los Programas de Arqueología Preventiva. Y pues dentro de los cambios normativos más recientes tenemos el decreto 1080 de 2015, que fue también reformado por el decreto 138 de 2019. La razón por la cual no lo incluí aquí es porque el proyecto, cuando se inician las labores, los trabajos arqueológicos arrancaron desde 2017 y hasta el día de hoy, digamos que están regidos por la normatividad anterior. Es decir, que no no decidimos hacer el cambio al régimen actual, pues porque ya se traía toda una serie de trabajos desarrollados durante casi ya 3 años. Así que estamos en este momento bajo la legislación anterior. Los trabajos inician como parte de la ejecución del plan de manejo arqueológico y como parte de las actividades, pues se fueron identificando un conjunto de sitios que fueron arrojando unas evidencias que se consideró necesario ir ampliando las excavaciones para poder dimensionar de qué se trataba, cuáles eran los sitios o de qué se trataba las evidencias que nos hablaban aquellos vestigios culturales para poder entender nuestro pasado. Quiero aprovechar esta oportunidad pues para hacer un reconocimiento al equipo de trabajo que ha venido desempeñando una labor muy diligente. El grupo de arqueólogos pues que han estado casi que desde el inicio, la mayoría de ellos, y pues los ayudantes que son la mayoría de las veces los protagonistas invisibles de estos trabajos, ¿no? Y pues en buena medida gracias a ellos es que hoy en día pues podemos hacer esta presentación gracias a la información que ellos han venido recopilando. Bueno, ahí, entrando en materia. Bueno, perdón, John, ahí veo a Francisco Correa, que prácticamente se llama igual al profesor François Correa, ¿no? François Correa, sí señora. Sí, él precisamente es uno de los arqueólogos que prácticamente está desde el inicio de los trabajos en el sitio conocido como Divino Niño. Pues gracias a su trabajo y al trabajo de Nicolás Rizo, que también ha estado desde el comienzo, es posible tener todavía una trazabilidad de todo lo que se ha venido desarrollando y por supuesto descubriendo a medida que se avanza en la excavación. Dicho sea de paso que actualmente continuamos en trabajos de excavación en ese lugar. Fantástico, esas vasijas que están ahí, qué belleza de vasijas. Las vasijas en particular, estas provienen efectivamente de ese sitio, del sitio Divino Niño.
En total, en este momento tenemos alrededor de unas 26 vasijas, en total en las excavaciones que hemos desarrollado. Están todas almacenadas en las instalaciones del laboratorio que el proyecto ha dispuesto para poder analizarlas. De manera preliminar, estamos tratando de evaluar una hipótesis. No quise como ahondar mucho en cuanto a fotografías porque es algo que estamos adelantando en este momento, pero hay un postulado de una arqueóloga que se llama Helen Hope Henderson. Ella hizo unos trabajos en Sutamarchán, evaluando una hipótesis desde la lingüística, manejando el concepto de casa como categoría analítica, y habla de un concepto que es alimentar la casa. Y curiosamente, en la excavación que estamos haciendo hemos encontrado algunas vasijas que al parecer dentro de su decoración pareciera representar el entramado de las paredes de la casa. No son muy abundantes estas vasijas, las he visto, he tenido la oportunidad de ver algunas en Nueva Esperanza, pero no son muy frecuentes tampoco, así que pues esta es una de las líneas que trataremos de explorar cuando ya tengamos pues ya hayamos levantado todo y pues podamos dedicarnos en buena medida a lo que son los análisis formales y estilísticos de la cerámica. Pues ese dato es nuevo, porque si plasman ahí la casa o las paredes de la casa, pues bueno, en alguna parte leí que las casas en los pueblos de Cundinamarca, esos rombos y esos son legados que traen desde los ancestros muiscas. Entonces mira que tendría algo que ver, o tendría, bueno, como tú dices, van a investigar y van a profundizar. Una, una apreciación ahí. No, interesantísimo lo del concepto de alimentar la casa, expuesto por esta arqueóloga. Y no sé, John, si a lo que John está diciendo se puede apreciar en una de las vasijas en la que está en el centro aquí. Son esas como estrías que se notan ahí en la vasija, ¿no? Que muestra cómo sería el tejido, ¿no? Que es lo que está planteando John, el De tejido acuerdo. que se hace en las paredes de los bohíos o de las malocas dentro, que muestra así, no las... No, no sé si logran ver mi cursor en la pantalla en este Sí, momento. sí, sí. Efectivamente, en algunas vasijas, pues como les comento, estamos de momento como analizando y en algunas alcanzarían a notarse incluso lo que parecerían ser las puertas. Es como si viéramos la casa no desde afuera, sino desde adentro, pero como desenvuelto y plasmado sobre la vasija. Un Okay. microcosmos en la vasija, un Sí, microcosmos plasmado en la vasija. Interesantísima hipótesis, John. sí, no, y mira que coincide, después John te voy a enviar, resulta que en un mapa de Sopó de 1750, resulta que las casas que están dibujadas, los bohíos, tenían tal detalle, bueno, ellos muy detallistas, ¿no? En todos sus trazos, en su tejido, en todo. Pero mire que las casas también, las paredes externas, porque el cartógrafo que elaboró el plano, pues se puso también a diseñar o a copiar esos diseños, esas líneas que tenían las casas por fuera, en el mapa se aprecian. Bueno, entonces mira cómo coinciden en todo el valle, porque en todo el valle todos estos rasgos, ¿cómo se llama? ¿No? Todo es el diseño de los muiscas, ¿no? Porque ese sería un diseño muisca, ¿no, John? Así es, sí, señora. Pues, sí. Bueno, otro referente, por supuesto, es la reconstrucción que se ha hecho del Templo del Sol en Sogamoso. Efectivamente, en las paredes también se logra ver este tipo de entramado. Entonces, como que todo ese conjunto de elementos nos ha llevado a pensar e idear esta hipótesis y pues esperamos poder plasmarla ya como con mucho más sustento pues en el documento de informe que debemos presentar y por supuesto en las socializaciones futuras que haremos del proyecto. Interesantísimo, ¿no? Estos son datos novedosos y fantásticos para uno estudiar, John. Estaremos pendientes de tus estudios, de tus informes. Bueno, sigamos. Ok, muchas gracias. Eh,
Bueno, de manera general, ¿en qué consisten las evidencias que se han venido recuperando? En principio, pues elementos elaborados en cerámica, vasijas, como ya les mencioné, pero pues también tenemos cerca de, estoy haciendo uso de mi memoria selectiva, pero creo que estamos hablando de más o menos unos 11.000 fragmentos cerámicos en sumatoria de los sitios que vamos a ver ahorita. Ya en su momento pues les hablaré de la periodicidad de estos fragmentos que hemos visto. También tenemos elementos en piedra, algunos tallados y otros pulidos, que también veremos unos más adelante. Algunos instrumentos en hueso. Tenemos restos de fauna, estamos hablando de más o menos unos 323.000 fragmentos o elementos de fauna. También pues tenemos contextos funerarios y restos humanos. Estamos hablando de más o menos alrededor de unos 150 individuos. Y por supuesto pues unos rastros relacionados con contextos habitacionales y posiblemente ceremoniales que también les mostraré en las diapositivas que vienen. Con respecto a la antigüedad, es importante mencionar que no contamos con fechas absolutas todavía, es decir, no se ha sometido hasta el momento ninguna prueba de carbón pues, para obtener las respectivas fechas. Estamos tratando de incorporar una nueva tecnología aprovechando un trabajo de grado que va a desarrollar uno de los estudiantes que trabajó en algún momento en el proyecto, y es fechar a través de molares, a través de una técnica especializada pues aquí en el laboratorio de la Universidad Nacional. Vamos a ver qué resultados nos arrojan. Pero de momento lo que tenemos es la cronología relativa con base en las características de la cerámica y pues tenemos el marco de referencia a nivel regional. En algunos casos, desde hace ya algunos años, ya más o menos ya casi 2 décadas, para la sabana y el altiplano no se habla ya del esquema formativo y formativo temprano y todo este esquema, sino que ya se maneja un marco cronológico definido por fechas de radiocarbón. En primer lugar, pues tenemos el periodo precerámico, que es el más largo hasta ahora, arrancando de 10.400 años antes de Cristo y se prolonga más o menos hasta 500 años antes de Cristo también. Posteriormente tenemos el periodo conocido como Herrera, que iría más o menos desde el 400 antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo. Luego seguiría el periodo conocido como Muisca temprano, que iría desde el 200 después de Cristo hasta 1000 después de Cristo, y finalmente de la época prehispánica tendríamos el periodo Muisca tardío, que va entre el año 1000 después de Cristo a 1600 después de Cristo. ¿Por qué razón se prefirió usar más este esquema cronológico? Porque sucedía que los arqueólogos a veces cometían el error de decir, como esto es formativo, entonces las sociedades eran así, 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 y pues no se basaban tanto en las evidencias para caracterizar los grupos humanos, sino que daban por sentado una serie de condiciones. Las investigaciones arqueológicas que se han venido desarrollando desde el año 95, especialmente en el altiplano, pues han volcado su mirada a explorar el comportamiento social desde lo que muestran las evidencias, y desde esa perspectiva fue que se inició a usar este esquema cronológico. No es definitivo, pero es el más utilizado, ¿sí? Todavía pues se sigue alimentando de algunas fechas, pero esto es como el esquema general que se utiliza. Una pregunta. Me causa curiosidad la fechación dada para el precerámico. Parte de 10.400, pero me da curiosidad qué pasa con las fechas de antes. Por ejemplo, el hombre de Tequendama está fechado para 11.000 y pico de años, 11.400 si no estoy mal, 11.200, 11.400. Es decir,
O sea, según lo que conozco, o sea, hay fechas anteriores del 10.400, porque se toma esa referencia para partir, para iniciar el periodo precerámico acá. Es la misma. Lo que pasa es que cuando hablamos de 11.000, 11.400 o casi 12.000, se está hablando de antes del presente. Ah, perdón. Aquí Absolutamente, ya. Sí, es antes de Cristo. Sí. O sea que Entonces, 10.400 más los 2.000 que vamos, entonces ahí nos va 12.400, ¿sí? Ya no, había obviado el detalle del AC, AC, perdón. del AC, sí. Pero bueno, de todas maneras encontramos que Gonzalo Correal en este hallazgo de Pubenza registró también como cerca de 14.000 años, evidencias del hombre en este de Pubenza. Bueno, es lo que leí en el libro del hallazgo de Pubenza de Gonzalo Correal. Pero bueno, sigamos. Nos tocaría verificar eso, ¿cierto? O mirar eso de los 14.000 años. Que de todas maneras sí, aquí nos da 12.000. igual es, digamos que es un periodo de ocupación, un periodo pues sí, de ocupación humana que todavía le falta muchísimo por aclarar, por estudiar. No se trata de contextos que sean fácilmente identificables. Efectivamente, el doctor Correal pues también hizo unos trabajos identificando unas ocupaciones tempranas hacia la costa Caribe, pues como tratando de explorar ese modelo de poblamiento desde el Istmo de Panamá, pero pues definitivamente faltan muchas investigaciones todavía como para tener mucha más claridad al respecto. Listo, pero bueno, importante ese dato, John. Todavía está en curso esa investigación. Sí, señora. Y finalmente, pues ya después del año 1600, pues lo que tenemos es el periodo colonial y el periodo republicano, que se incluyen aquí básicamente porque en algunos de los contextos efectivamente se han recuperado evidencias que nos dan cuenta del uso de estos sitios pues en estas épocas. ¿Sí? Este es como una representación de la secuencia que les acabo de mencionar. En el periodo precerámico, pues ya lo que se ha mencionado normalmente y tradicionalmente son las ocupaciones en abrigos rocosos. Tenemos en la parte de arriba los abrigos rocosos de Tequendama y en la parte de abajo el Abra, efectivamente. Sí. No, esto es Nemocón. Ah, ok. Sí, pero parece el Abra, esta fotografía, montañas muy sí, parecidas. Sí. Sí, son muy parecidas efectivamente. Durante este periodo pues también se han documentado algunas ocupaciones a cielo abierto, como el caso de Aguazuque. Pues tenemos algunas ocupaciones también registradas en Zipacón, en Facatativá, ya que también incluye una parte de ocupación del periodo Herrera, y la menciono aquí ya más adelante en uno de los sitios. Les voy a explicar por qué incluyo estas dos. Posteriormente, pues hacia el año 500 antes de Cristo, al año 400 antes de Cristo, pues se da inicio con lo que conocemos como el periodo Herrera, y ya se pasa a las construcciones de viviendas. Las excavaciones nos han mostrado en sitios como Nueva Esperanza que se trataba de viviendas redondas, efectivamente. Y lo que estamos viendo en la parte de abajo, pues no me ayudó mucho el trabajo de edición de la imagen, pero básicamente se trata de unas adecuaciones que se registran a orillas del río Bogotá y que están presentes desde Cajicá más o menos hasta Soacha, que corresponde a un sistema de canales y camellones que se iniciaron a construir desde el año 500 antes de Cristo. ¿Sí? Y se fueron construyendo a través del tiempo, incluso hasta el periodo Muisca tardío. Perdón, yo sí quisiera como ampliar un poquito esto de los canales y camellones, sí, que tú mencionas que iban desde esta zona hasta Soacha. Un poquito más, ¿cuál era el objeto para poder sembrar, para
para que el agua se secara, corriera por algún lado? ¿Cuál era el objeto de estos camellones que fabricaron o que construyeron desde tan tempranas épocas? Efectivamente, se pueden documentar varios fines. En primer lugar, cuando se presentaba un aumento en el nivel del río, al construir los canales se podía controlar que no se inundara toda la zona, sino que se podían tener algunas zonas secas. No sé si alcanzan a notar mi cursor en este momento, estoy mostrando Sí, unas líneas aquí sí, en este sector. Entonces, hay carambolas. La idea es que si el río aumenta su caudal, entonces el agua se introduce por el canal, mientras que los camellones que se construyen alrededor permanecen secos. Entonces, esto permite, en primer lugar, controlar ese aumento del caudal del río, pero al mismo tiempo cultivar mientras que el agua sea elevada. Una vez el agua se retiraba, quedaban depositados sedimentos en los canales y esos canales también eran aprovechados para cultivar antes de que volviera a subir el caudal del río. Básicamente es una estrategia de control hidráulico, pero pues también de aprovechamiento de los sedimentos para poder cultivar en ciertas zonas, en ciertas épocas del año. Eh, sí, una pequeña nota. No, interesantísimo estos camellones. O sea, no sabía que aquí en la sabana de Bogotá también los muiscas lo utilizaban sobre el río Bogotá, porque esto es muy parecido a lo que se puede apreciar en una gran dimensión en, en este tipo de ingeniería en la costa Caribe con los CENUS, el trabajo de Victoria Plazas y Ana María Falchetti, si no estoy mal. Sí. Sí, es más o menos esto en donde se aprovechan esos camellones también para formar aterrazamientos aluviales y que los suelos son muy ricos en nutrientes, por lo que viene toda la sedimentación del río y